Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Miren qué punto vamos a tejer hoy. Es un punto, parece olas del mar. Miren, efecto 3D, muy bonito. ¿Qué podemos tejer? Para mí, por ejemplo, un chal rectangular, porque se forman los bordes de los dos lados, muy bonitos, así tipo ondulados. También aquí abajo se forman los bordes. Cuando vamos a cerrar los puntos también se van a formarse estos picos interesantes. Bueno, lo tejí porque me lo pidió mi suscriptora de Instagram, espero también de YouTube. Me mandó esta foto, pero me pareció que está tejido a máquina y ahora cuando la veo me parece que es una foto de inteligencia artificial. Pero también me mandó el diagrama, por eso, bueno, decidí tejer este punto. Me pareció bonito, divertido y aquí se los presento. En esta muestra tejí dos motivos a lo ancho. Un motivo a lo ancho es esto, 1 y 2, y dos motivos a lo alto. Sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 28, más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 28 vueltas. En las vueltas pares todos los puntos tejemos al revés. Y como leemos el diagrama, como siempre, desde la derecha hacia la izquierda, tejemos 28 puntos hasta aquí. Repito los 28 puntos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con este punto de equilibrio. Bueno, voy a tejer ahora un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Para eso, sobre las agujas vamos a montar 28 más 1, 29, más 2 puntos de borde, 31 puntos. Empezamos a tejer, vuelta número 1. Punto de borde, paso sin tejer y tejemos nuestro motivo de 28 puntos. Punto al derecho, disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. En total tejemos 6 lazadas. Repito, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, y contamos por las dudas cuántas lazadas hicimos para no perdernos. Miren, 1, 2, 3, 4, lazada 5, disminución simple y lazada 6. 3 puntos al derecho. 1, 2, 3, lazada. Ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. En la primera vuelta tejemos nada más que de esta forma, así, 2 puntos juntos al derecho. Y también son 6 lazadas. Entonces, una lazada, 2, tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada. Por las dudas aquí miren, 3 puntos al derecho y contamos una lazada, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Ahí tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario. Y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio. Este punto lo tejemos al derecho. Punto de borde tejemos al revés.
En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares, tejemos todos los puntos al revés. Lazada también al revés. En la vuelta número 3 tejemos igual que la 1, pero miren, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos nuestro motivo, sería punto derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y hacemos lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada. En total son 6 lazadas. Disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada. Aquí vemos estos 3 puntos al derecho, tejemos 3 puntos al derecho y ahora hacemos lazada y tenemos que tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Si el punto, cada uno teje a su forma, pero si el punto está posicionado de esta forma, estos 2 puntos, al tejerlos al derecho, así, primero que es incómodo, segundo que los puntos van a salir cruzados o retorcidos. Por eso, primero estos 2 puntos acomodamos sobre las agujas de esta forma. Después de lazada, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. El punto sale sin cruzar. Repito, lazada, acomodamos los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En total también son 3 lazadas. 1, 2, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos juntos al derecho y ahí tejimos un motivo de 28 puntos. Lo repito las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde al revés. Y vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos con los puntos al revés. Miren, ven, los puntos se inclinan hacia la izquierda, aquí hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahora vuelta número 5, 7, 9, 11 y 13. Tejemos igual que la vuelta número 1. Vamos a tejer vuelta número 15. Se teje diferente. Primer punto de borde, paso sin tejer. 2 puntos al derecho. Lazada. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Cambiamos la orientación de los puntos como hicimos la otra vez y tejemos 2 puntos juntos al derecho. El punto cambia su orientación, va ahora inclinado hacia la derecha. Repito, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Lo mismo, en total deben haber 6 lazadas. 1, 2, 3, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Punto derecho y ahora tejemos disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda,
lazada, también son 6 lazadas en total, y 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, punto al derecho. Ahí tejimos un motivo, punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 16, como todas las vueltas pares, tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 17, tejemos igual que la número 15. Vamos a tejerla una vez más. Punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos al derecho, lazada, aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de los puntos y repito, lazada, y tejemos 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, y aquí podemos notar este punto central, 2 puntos juntos al derecho, punto derecho, y ahora tejemos disminución simple, lazada, repito, disminución simple, lazada, 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 y tejemos punto derecho. Tejimos un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario, finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho, punto de borde, tejemos al revés. Bueno, miren, ahora nosotros vuelta número 19, 21, 23, 25 y 27 tejemos igual que vuelta número 15 y 17, y después el motivo se repite. Aquí se está formando este pico, no voy a repetir las mismas vueltas, bueno, esto ya lo van a saber tejer ustedes. Bueno, esta muestra que estamos tejiendo con aguja número 375, hilo de algodón, 100% algodón, y esta muestra la tejí con aguja número 3,5, usando, es un hilo de algodón y acrílico, 50 y 50. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. También los invito a suscribirse a mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.